Dijimos que para que un conjunto sea una base, debe cumplir con dos condiciones: ser linealmente independiente y generar todo el espacio. Si un conjunto es linealmente independiente y no genera el espacio, bueno, el problema que tiene es obvio. No todos los vectores del espacio se pueden poner como combinación lineal de los vectores de ese conjunto. Ahora, veremos al revés. ¿Qué ocurre si un conjunto genera todo el espacio, pero no es LI, por lo tanto no es base, ¿no? Este es un ejemplo de un conjunto que genera todo el espacio, pero no es LI, porque obviamente este vector se puede poner como combinación lineal de estos dos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué problema tiene ese conjunto? Bueno, fíjense, tomemos un vector cualquiera de ese espacio vectorial que es R2. A este vector, el 7, 5, lo puedo escribir como 5 por el primer vector del conjunto, el 1, 1, más 2 por el segundo vector del conjunto, más 0 por el tercer vector del conjunto. Pero también lo puedo escribir como 0 por el primer vector del conjunto, más 5 por el segundo vector del conjunto, más 1 por el tercer vector del conjunto. Es decir, lo puedo escribir a este vector 7, 5 como dos combinaciones lineales distintas de esos vectores. Es decir, que si es una base, si cumple con esas dos condiciones de ser LI y generar, podemos asegurar que la combinación lineal esta es única, que es lo que nos dice el teorema de 1.6. Es decir, que si un vector lo escribo como combinación lineal de los elementos de una base, los coeficientes, los números, son únicos. En estos dos ejemplos mostraremos algo interesante. Vemos que si tengo una base, en este caso de R2, y un vector B de R2, el teorema 1.6 nos dice que podemos escribir este vector B como combinación lineal de los elementos de la base y que estos coeficientes son únicos. Eso nos asegura el teorema 1.6. Es decir, que no hay otra manera de escribir el vector 7, 5 como combinación lineal del 1, 1 y el 0, 1. Acá tengo otra base, 1, 0 y 0, 1. Y escribamos el mismo vector B como combinación lineal de los elementos de esa base. Y bueno, vemos acá que la base C tiene una ventaja comparativamente con la base B. ¿Por qué? Porque el vector 7, 5, los coeficientes son 7 y 5. Acá los coeficientes no son 7 y 5. Es decir, estos números son muy simples para obtener, porque son aquellos. Esta base es más práctica para trabajar que esta. Es una base mejor para trabajar. Por lo tanto, la llamaremos base canónica. Base canónica. En cada espacio vectorial hay una base canónica. Hay una base que es mejor para trabajar que las otras. Más simple. Como vimos recién, un conjunto puede tener más de una base, diferentes bases. En realidad, un espacio vectorial, no un conjunto. En realidad puede tener infinitas bases, ¿no?
Por ejemplo, estas son dos bases diferentes de R2. Esta es la base canónica que vimos recién, 1, 0, 0, 1. El vector 1, 0 está sobre el eje horizontal, el eje X, el vector 0, 1 está sobre el eje vertical. ¿Qué tienen en común estas dos bases? Bueno, estas dos y cualquier base de R2, lo que tienen en común es la cantidad de vectores. Dos vectores, dos vectores. Ese elemento en común que tienen cualquiera de las bases de un espacio vectorial lo llamamos dimensión del espacio vectorial. Es decir, la dimensión de un espacio es la cantidad de vectores de cualquiera de sus bases. Así, por ejemplo, si el espacio vectorial es R2, la dimensión es 2. Pero 2, la dimensión de R2 es 2 no por este 2, sino porque cualquiera de sus bases tiene dos vectores. Porque, por ejemplo, si el espacio vectorial es P sub 2, polinomios de grado menor o igual que 2, la base canónica es esta, x cuadrado x1. Y como esta base tiene tres vectores, la dimensión de P sub 2 es 3. Cualquier base de P sub 2 va a tener tres vectores. Vamos a hacer un comentario de la propiedad 3.1 que está en el apunte, la segunda parte, la parte 2. Dice, si S es un subespacio de un espacio vectorial B, entonces la dimensión de S es siempre menor o igual que la dimensión de B. Es decir, la dimensión de cualquier subespacio de un espacio vectorial B es menor o a lo sumo igual que la dimensión de todo el espacio. Veamos una aplicación inmediata de esta propiedad. Supongamos que mi espacio B sea el espacio vectorial R2, que ya vimos que tiene dimensión 2. ¿Por qué tiene dimensión 2? Porque cualquiera de sus bases va a estar compuesta por dos vectores. La propiedad me dice que cualquier subespacio va a tener dimensión menor o igual que 2. Bueno, quiere decir que cualquier subespacio va a tener dimensión 0, 1 o 2. Los subespacios de dimensión 0 hay uno solo. Es el formado únicamente por el vector nulo. Subespacios de dimensión 2 hay uno solo. El mismo R2. Estos dos subespacios se llaman triviales. Triviales. ¿Cuáles serán los subespacios de dimensión 1 en R2? Bueno, las rectas que pasan por el origen. Las rectas que pasan por el origen. Quiere decir que R2 tiene tres subespacios posibles. Los dos triviales y las rectas que pasan por el origen. Los subespacios que no son ni de dimensión 0 ni de dimensión 2. Analicemos cómo esta propiedad influye en el espacio vectorial R3. El espacio vectorial R3 tiene dimensión 3. No 3 por este número, ¿eh? 3 ¿por qué? Porque cualquiera de sus bases tiene tres vectores. Bueno, en R3 cualquier subespacio va a tener dimensión menor o igual que 3. Por lo tanto, las dimensiones van a poder ser 0, 1, 2 o 3. El subespacio de dimensión 0 es el formado únicamente por el vector nulo. El subespacio de dimensión 3 es
todo el espacio, el mismo R3. Estos dos son los subespacios triviales. Los otros subespacios suelen denominarse subespacios propios. Son subespacios de dimensión 1 y de dimensión 2. ¿Quiénes son? Bueno, las rectas que pasan por el origen, dimensión 1, los planos que pasan por el origen, dimensión 2. Quiere decir que R3 tiene 4 subespacios posibles. Vimos, R2 tiene 3 subespacios posibles. R3 tiene 4 subespacios posibles. R5 tendrá R5 tendrá 6 y así sucesivamente. Si la dimensión de B es n, hay n más 1 subespacios posibles.